Astronauts to the moon. Mucho se ha dicho y mucho se ha teorizado sobre tierras más allá de los polos. Pero ¿dónde están los datos que relatan semejante teoría? Si es así, en la antigüedad debería de haber algún tipo de rastro y no solo teorías recientes. De hecho, hasta que recientemente se le pusiera los límites a la Tierra con el oficialismo de la Tierra esférica, la imaginación humana siempre soñó con tierras nuevas. Y fruto de ello se puede ver en los libros de Julio Verne, por ejemplo en su libro del siglo XVIII llamado Los viajes de Gulliver, donde dicho protagonista acaba apareciendo en nuevos lugares con distintos tipos de seres y en nuevas islas que va descubriendo. También, por ejemplo, nos encontramos ubicado en el New York Library con un libro de 1902, titulado The Iron Republic, de Richard Jameson. En dicho libro narra la historia donde el protagonista cruza la Antártida y aparece en un continente nuevo con una civilización como la nuestra, pero con una tecnología increíblemente mucho más avanzada que la nuestra. Es decir, a pesar de ser un libro de ciencia ficción, la narrativa y el querer explorar nuevas tierras, al igual que en el viaje de Gulliver, se centra precisamente en esta tierra, en este lugar que nosotros estamos viviendo. Parece que hoy en día, con la creencia de la Tierra esférica, la gente no tenga esa inquietud en descubrir nuevas tierras. Y es que, es más, aunque lo hiciera, existe el Tratado Antártico que en cualquier caso lo prohibiría. Dicho de otra forma, la raza humana está encomendando el dinero de sus impuestos a las exploraciones espaciales, que como hemos visto en anteriores vídeos resulta ser un proyecto más cercano a un enorme lavado de dinero más que una investigación en beneficio del propio ser humano. Dicho esto, miraremos hacia un mapa que, si bien conocido, nunca se ha mirado bien a fondo su historia ni su procedencia. Empezaremos por un pasado no tan lejano. Es el 11 de enero de 1907 y el periódico Hawaiian Gazette realiza una publicación que llama mucho la atención, donde se observa la fotografía de un mapa Gleason con tierras alrededor. Y como hemos visto, la fecha 1907 es mucho antes de que Richard Ibert afirmase que estuvo en tierras más allá del hemisferio sur. Y es que, observando este mapa, podemos ver qué continente se refería el almirante Richard Ibert. El almirante dijo que esa zona era más allá de la base de Little America, así que queda claramente en esta zona. Luego, el artículo dice así: más extraño aún que los cilindros de cobre, que se refiere a los cilindros del Mar Muerto, es la copia del mapa que cruzó los mares a Honolulu desde un templo en las montañas del centro de Japón. Es un mapa del mundo realizado hace unos 1000 años. El reconocido médico japonés Dr. Kobayashi, residente en Hawái, ha recibido una copia del mapa, que cree que ha sido hecho 10 siglos atrás. El mapa, que está dibujado en los principios del mapa Mercator, mostrando el centro de un círculo en el Polo Norte, donde están los continentes de Norte y Sudamérica, Europa, África, Asia y Australia. Y como dice, según el propio Dr. Kobayashi, este mapa lo encontró mi hermano en un templo de Japón. Estuvo escondido del gobierno japonés, como también lo estuvo en tiempos ancestrales. En la antigüedad, semejante mapa hubiera sido destruido por las autoridades. De acuerdo a la carta del mapa original, fue traído de China por el sacerdote budista que se asentó en dicho templo. Y continúa así. Hace 10 años, mi hermano estaba enfermo. A pesar de que yo era doctor, no quería que fuera tratado con medicina convencional. Decidió irse a las montañas y curarse por sí mismo. Durante 10 años se quedó en ese lugar y utilizar su conocimiento para sanarse. Hoy día es una persona sana, dice el Dr. Kobayashi. O sea, la salud y la medicina natural, sin querer, le llevó a este mapa. Y continúa. Durante su estancia encontró este mapa que parece que evolucionó de la planitud del mundo, a pesar de los hechos modernos demostrando la esfericidad de la Tierra. Eso dice el periódico. Y continúa el Dr. Kobayashi. Demostrar esta teoría ha sido su objetivo en la vida,
dejando claro que este mapa le marcó bastante. Él es artista y para demostrar esta teoría hizo hermosos dibujos, pintorescos y atractivos a los ojos, en los que conocimientos de ingeniería, mecánicos y astronómicos son utilizados. Mi hermano vuelve a los días donde Cristóbal Colón y Amerigo Vespucci, por cierto, Amerigo Vespucci, que es un navegante italiano que da nombre a las Américas con su nombre, el cual es Amerigo, navegaban esperando dar la vuelta para llegar al lugar de origen, y lo que encontraron fueron nuevas tierras. Y aquí se puede hacer una pequeña pausa para hacer una pequeña reflexión. Obviamente, el viaje que se hace, ¿qué demuestra? ¿Demuestra esfericidad? Si tú lo hicieras y te encuentras que ese mapa que tú llevas encima es incorrecto porque te estás encontrando nuevas tierras, ¿qué pensarías? ¿Vivo en una esfera? ¿O dirías, me han estado engañando toda la vida con los mapas? Yo desde luego que la segunda. Es posible que la esfera que nos han presentado represente una pequeña porción de una tierra infinita, donde esta nueva religión tan solo necesita la tecnología para digitalizar su susodicha barrera mental. ¿Cómo se puede moldear la historia para decir que se demostró esfericidad? Solo una avaricia y, lo que es peor, unas ganas de someter y encerrar al ser humano en este mundo conocido es lo que hace la esfera posible. Y lo que es peor, hacer de este lugar un enorme experimento. Volviendo al artículo de 1907, dice así: las ilustraciones acompañando a dicho mapa son ilustraciones preciosas de arte japonés. Nunca antes un libro de geografía había sido tan atractivo antes. El Dr. Kobayashi ahora tiene las hojas originales y estas volverán a su hermano en Japón. No es fácil encontrar datos del Dr. Kobayashi. Gracias a algunos artículos que se han encontrado, se averiguó que su nombre era Sanzaburo y falleció en el año 1926. La única foto que se tiene de él es gracias a su amigo y médico Higamori, donde en la foto se encuentra Higamori a mano izquierda y Sanzaburo Kobayashi se encuentra en pleno centro. El resumen se podría exponer así. La auténtica caverna de Platón resulta ser la Tierra esférica, que es la única red mental que se cierne sobre la mente del ser humano. Ahí fuera está el infinito por descubrir y la gente está esperando a que las agencias espaciales lo hagan por su buen hacer y buena fe. Y mientras el tiempo pasa y las noticias son más desalentadoras, porque básicamente dicen que no hay nada habitable en el espacio, y si lo hay, está a miles de años luz, en cambio vemos estos datos que indican que hay nuevos lugares donde habitar y completamente accesibles para el tipo de transporte humano. Y es que todos estos datos unidos a los mapas, por ejemplo, de Piri Reis, donde se puede ver las costas antárticas descongeladas, y al igual que el mapa de Urbano Monte, donde vemos también que sucede exactamente lo mismo, en la costa antártica parece que hay épocas donde no hay hielo. Quizás indica que hay una época donde el círculo antártico se descongela y da acceso libre a todas estas zonas. ¿Están protegiendo el círculo antártico de la poca fauna y flora? ¿O quizás nos privan de la verdadera exploración que está al alcance de cualquier ser humano? Y tan o más importante es ver en los mapas el círculo antártico descongelado, porque también indica que hay otros ciclos. Y no solo primavera, verano, otoño, invierno, sino ciclos aún mayores, dejando estas zonas al descubierto. Es más, el mapa de Piri Reis, si ha sido objeto de misterio, no es tan solo por mostrar la Antártida descongelada, que ya de por sí es increíble, sino por la perfección de sus costas y distancias. Y es que según los investigadores Walters Mallory, Lineham, Hapgood y Strachan, la versión del mapa que utilizaba Piri Reis fue la de un mapa azimutal, pero no con el polo norte en el centro, sino el de la ciudad del Cairo, lugar de la Gran Pirámide. Y es que si la Gran Pirámide es lugar de misterio, más lo es dándonos cuenta de este tipo de resultados, que enlazan precisamente con los de Piri Reis.
Y volviendo a la novela de ciencia ficción llamada The Iron Republic, sucede que la civilización, en este libro, que se encuentra al otro lado del muro de hielo, a pesar de toda su tecnología, dudan que pueda haber vida al otro lado del muro, o sea, sé dónde estamos nosotros. Quizás la ciencia ficción del siglo XVIII está mucho más cerca de la verdad que la ciencia ficción actual. Imagina por un momento que las vidas paralelas que hubo entre las Américas, Australia y Europa estuviera pasando ahora mismo, pero con otros seres al otro lado del muro de hielo. ¿Por qué buscar en el espacio? Ningún lugar es habitable. Nos lo dicen continuamente. No hay mejores condiciones para el ser humano que el de esta Tierra, que permitan explorarla, que levanten el Tratado Antártico y también que den acceso a cualquier ser humano. Viendo la historia y cómo se le han ido escondiendo territorios, es de entender que la posibilidad de que la Tierra esférica sea una artimaña para esconder territorios es bastante posible, pero no solo en estos continentes, sino también a los que van más allá de este muro. Por ejemplo, el modelo esférico escondía un grandísimo continente llamado Australia. Es muy posible que hayan seres humanos al otro lado, de otra raza y quizás con la Tierra esférica también en su subconsciente, siendo objeto de los mismos problemas a los que aquí el ser humano se enfrenta, sin darse cuenta ninguno de estos humanos de distintas razas que la esfera es lo que les mantiene aislados unos de otros y los mantiene también ignorantes unos de otros. El que organiza estos distintos terrenos, que parece manejar a su antojo, debe de ser para él de vital importancia el concepto de tierra esférica para sus continentes, para tener a todas estas razas tranquilamente dentro de sus límites, sin causar problemas. Dicho esto, no quería irme sin antes dar las gracias a todos los miembros del canal. Un fuerte abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.